capítulo 14, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16 y versículo 17. Esta es la palabra de Dios, hermanos. ¿Lo tiene? Dice así la palabra de Dios. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hemos creído, Señor, has puesto esa fe para creer en ti, Señor. Sabemos quién eres, Señor, el Dios vivo y verdadero, y sabemos que el libro que tenemos es tu bendita palabra, Señor. Habla en nuestro corazón, habla en nuestra vida hoy, Señor, por favor, que tu palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor. Y ayúdame a mí, Señor, a exponer tu palabra, dame fuerza, Señor. Conoces mi condición hoy. Y yo sé que me ayudarás, Señor, a trazar rectamente tu palabra, Señor, para la edificación de tu iglesia. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Continuamos con nuestra serie, hermanos. Lo que creemos es nuestra declaración doctrinal, nuestra declaración de fe. Que usted sepa en qué creemos, ¿verdad? En este lugar, y vamos por supuesto a la Escritura como lo hacemos cada domingo. Hemos, hermanos, afirmado en esta serie que la Biblia hace evidente que Dios existe eternamente en tres personas, ¿no es cierto? Que estamos en completa entendimiento de que Dios es un Dios trino que tiene una perfecta unidad. Un Dios, pero tres personas. Dios se ha revelado a nosotros como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Hermanos, si pudiéramos señalar a una de las personas de la Trinidad que de alguna manera es la menos comprendida y la más distorsionada en cuanto a su obra, es precisamente el Espíritu Santo. Por ignorancia de las Escrituras, en muchas iglesias se ha caído en actividades no bíblicas, incluso distorsionadas, incluso me atrevería a decir heréticas, hermanos. El título lo tiene aquí, hermanos, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Creemos y enseñamos que el Espíritu Santo es una persona. Creemos y enseñamos que el Espíritu Santo es Dios. Creemos y enseñamos que el Espíritu Santo es actor importante en la salvación. Creemos y enseñamos que es con el Espíritu Santo que somos bautizados en nuestra salvación. Y creemos y enseñamos que el Espíritu Santo mora en nosotros como creyentes. Vamos a ver las evidencias bíblicas a la palabra de Dios, hermano, que afirman todo esto, que tiene su respaldo todo esto en la palabra de Dios. Creemos y enseñamos que el Espíritu Santo es una persona. Los testigos de Jehová afirman que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Ellos afirman que es la fuerza activa de Dios. Describen a la tercera persona de la Trinidad como una fuerza impersonal. ¿Comparable a qué? Comparable al viento, comparable a la fuerza de gravedad, la cual Dios, dicen ellos, Dios usa esa fuerza impersonal para cumplir su voluntad. Ellos afirman eso. La Biblia no enseña eso, hermanos. La Biblia muestra que el Espíritu Santo es una persona, y esto es importante porque si queremos, hermano, usted y yo, exaltar y adorar a Dios de manera correcta,
Debemos entender que la tercera persona de la Trinidad no es una fuerza, sino una persona. Amén. Y es una persona santa. El Espíritu Santo cuenta con las características, los atributos que describen a una persona. Es decir, que tiene intelecto, que tiene voluntad y que tiene emociones. Vayamos por partes. El Espíritu Santo tiene intelecto. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo puede saber, puede entender. Primero los Corintios 2:10, por favor. Primero los Corintios 2:10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Es decir, nos reveló el plan de salvación y su sabiduría, porque el Espíritu, ¿todo qué? Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Escudriñar quiere decir que Él sabe todo lo que Dios sabe, y quiere decir que Él entiende todo lo que Dios entiende. Dice el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie, escuche, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo conoce y tiene el entendimiento pleno de toda la sabiduría que Dios tiene, porque Él es Dios. Dice en el verso 13, 1 Corintios 2:13, dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría, ¿qué dice? Humana, sino con las que enseña el Espíritu, acompañando lo espiritual a lo espiritual. Hermanos, esto es una bendición. El saber que el Espíritu Santo es una persona y que tiene el atributo, hermanos, de un intelecto, de saber y conocer y entender, es una bendición para todo creyente. Ya que el Espíritu Santo tiene la capacidad divina de pensar, de conocer, de razonar todo lo que el conocimiento de Dios tiene. Y si es el que nos guía, hermanos, pues es una bendición. Él nos guía a toda verdad, hermanos. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, a la verdad de Dios, a la verdad de su palabra. Por eso reitero, esto es una bendición. Nos enseña y nos recuerda el Espíritu Santo las palabras de Jesús. Nos da la dirección clara, hermano, para entender lo que afirma la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? No todas las personas pueden entender, no todas las palabras tienen la iluminación del Espíritu para comprender las verdades benditas de Dios. Nosotros sí, gloria al Señor por ello. Otro aspecto en las características o atributos del Espíritu Santo, ya mencionamos intelecto, también es la voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad. Primera los Corintios 12:11. El Espíritu Santo tiene voluntad. Primero los Corintios 12:11 nos dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Y qué hace, hermanos? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Está hablando de dones. Da capacidades espirituales a sus hijos, a los que son de Cristo. Él reparte. Una fuerza activa, como dicen los testigos, no hace esto, no tiene esta facultad ni esta capacidad de comprender y mucho menos de repartir algo. El Espíritu Santo, como es una persona, sí tiene esa capacidad porque tiene voluntad y Él reparte los dones como Él desea, como Él quiere. El Espíritu Santo, hermanos, muestra que tiene la voluntad para repartir los dones, estas capacidades espirituales que todo creyente tiene para beneficio y edificación de la iglesia. Él las reparte como Él quiere, es decir, como Él lo desea, es decir, conforme a su voluntad. Acompáñeme a Hechos 13:1. Estamos viendo que el Espíritu Santo tiene voluntad. Y para ello siempre vamos a estar yendo a la Escritura para confirmar que Dios mismo nos afirme lo que estamos estudiando hoy. Hechos 13:1. Vean quiénes se encontraban en la iglesia de Antioquía y qué estaban haciendo. Dice Hechos 13:1. ¿Lo tiene?
Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Todos ellos estaban reunidos. Y ve el verso 2. Ministrando, es decir, sirviendo estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Vean, hermanos, estos hombres, Bernabé, Simón, Saulo, estaban ahí reunidos en esa iglesia en Antioquía, estaban sirviendo al Señor y estaban ayunando, estaban buscando la dirección de Dios. Y en la voluntad del Espíritu, porque es una persona y tiene voluntad, en su voluntad, de alguna manera soberana, les ordenó algo. El Espíritu Santo les dijo, apartadme ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Vemos, hermanos, al Espíritu Santo ejerciendo su voluntad. Al ordenar a aquellos hombres que oraban y ayunaban, buscando la dirección de Dios, reitero, les ordenó que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los había llamado, para la obra a la cual los había elegido. Y usted recuerda el contexto, la obra era su primer viaje misionero, para predicar, para enseñar, para llevar el evangelio a distintas regiones. No era como hoy. Hoy podemos viajar de una manera, ya sea en avión, en tren, en autobús. En aquel tiempo tenían que trasladarse con los medios que había. No era fácil, pero conocían a Dios y Dios los impulsaba y los capacitaba para que fueran a predicar su palabra, hermanos. Pero el Espíritu Santo tuvo que ver. Él les dijo algo en su voluntad. Les dijo, mira, ellos dos instrumentos son. Apártenlos porque han sido llamados para hacer una obra. Fue el primer viaje misionero. El Espíritu Santo, entonces ya vimos, hermanos, que tiene intelecto, que tiene voluntad, porque es una persona, pero también tiene emociones. Perdón. También tiene emociones el Espíritu Santo. Efesios 4:30, por favor. Efesios 4:30. ¿Qué nos dice Pablo aquí? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significa contristar, hermanos? ¿Lo sabemos? Es entristecer, o sea, es un mandato. No entristezcan al Espíritu Santo. Una fuerza activa, si es como dicen los testigos, hermano, no siente, no tiene emociones. El Espíritu Santo sí, porque es Dios y porque es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Él siente, Él tiene emociones. Al ser una persona, el Espíritu Santo tiene esas emociones, siente y las expresa, como en este caso, hermanos, ¿por medio de qué? De la tristeza. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se entristece. ¿Cuándo entristecemos o contristamos al Espíritu Santo? Cuando pecamos. Cuando hacemos algo que no es la voluntad de Dios, cuando desobedecemos lo que Él ordena, cuando pecamos cuando sabemos lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer, que dice la palabra que es bueno y que es lo que manda hacer a Dios y no lo hacemos. Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado. En ese momento contristamos, de alguna manera entristecemos, apagamos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuidado, hermanos, con todo lo que hagamos, de pensamiento, en nuestra palabra, aún con nuestros ojos, con nuestros actos. Todo es importante, hermanos. Todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida como creyentes debe ser ¿para quién? Para darle gloria a Dios, hermanos. Damos gloria a Dios cuando amamos, ¿sabe? ¿Ama a su esposa, varón? Usted le da gloria a Dios cuando ama a su esposa y la trata como a vaso más frágil. ¿Ama al Señor, hermana?
¿Cuándo le da gloria a Dios? Cuando usted se somete a su esposo en obediencia. Eso da gloria a Dios. Cuando no lo hacemos, cuando no amamos a nuestra esposa, cuando no la tratamos con sabiduría, cuando la esposa no se somete a su esposo y es desobediente, hermanos, contristamos al Espíritu Santo. Lo entristecemos, lo apagamos. En el contexto que está hablando Efesios 4:30, hermanos, cuando entristecemos al Espíritu Santo, cuando hablamos palabras corrompidas de nuestra boca. Corrompidas, ahí en el verso 31, ¿sabe qué significa corrompido? En el griego original, algo putrefacto. ¿Cuáles son las palabras putrefactas que hoy los jóvenes expresan? Está tremendo, hermanos. Jóvenes, pequeños, niños, niñas, hablando eso. Hoy es lo cotidiano, hermano. Hasta para una expresión de alegría, palabrotas putrefactas, hermano. Eso ya no es el hablar de un hijo o una hija de Dios. Por eso digo en el contexto, entristecemos al Espíritu Santo, lo contristamos cuando hablamos palabras corrompidas de nuestra boca, es decir, groserías, cuando se habla en doble sentido. Y no solo lo contristamos al hablar, hermano, lo contristamos con todo pecado. Cuando nos airamos, cuando mentimos, ¿sabe? Hasta cuando hay amargura en el corazón, contristamos al Espíritu. Cuando hay enojo, cuando hay ira, cuando hay gritos, cuando hay calumnias y en toda forma mala de conducta, entristecemos y contristamos al Espíritu Santo. Ahí está. Usted lo tiene ahí en su Biblia, en Efesios 4:31, ahí dice todo esto. Ese es el contexto. Entonces, hermanos, podemos ver que el Espíritu Santo es una persona divina y santa. Si se entiende esto, hermanos, podemos entender muchas cosas más. Entender, por ejemplo, que es totalmente antibíblico tratar de manipular al Espíritu de Dios. No es bíblico, hermanos. Personas que no conocen lo que la Biblia enseña, tratan de ordenar al Espíritu Santo. Y lléname, y haz esto, y aquello, y hazlo ahora. Eso no es correcto, hermanos. Eso no es bíblico. Eso es una ofensa. ¿A quién cree? A Dios. A Dios, hermanos. Nosotros los creyentes que hemos sido enseñados y capacitados por Dios mediante su palabra, entendemos que no debemos intentar siquiera manipular al Espíritu Santo, sino más bien, ¿qué debemos hacer, hermano? Someternos a Él. Someternos a la guía del Espíritu, someternos a la dirección que nos da el Espíritu para que nos vaya bien, hermanos. El Hijo de Dios, la hija de Dios, se somete a la voluntad del Espíritu Santo. Creemos y enseñamos, hermanos, que el Espíritu Santo es Dios. Hoy en día muchas personas ignoran esto. Por ello, cuando, como decíamos al principio, intentan manipularlo y ordenarle, pero el Espíritu Santo es Dios soberano. Y lo sabemos porque el Espíritu posee, hermanos, todos los atributos de Dios. Repito esto, el Espíritu Santo es soberano y lo sabemos porque posee todos absolutamente los atributos que describen a nuestro Dios. Es eterno, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. El Espíritu Santo. Veamos solo algunos, hermanos, respaldados con la Escritura, por supuesto. El Espíritu Santo es eterno. ¿Cómo vemos esto? Bueno, vemos esto al obrar el Espíritu Santo, al moverse en la creación. Él estuvo en la creación, es eterno. Antes de lo que existía fuese, Él ya era. Génesis 1:1, hermanos.
sabe de memoria, ¿verdad? En el principio Dios, o creó Dios, los cielos y la tierra. El verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice ahí, y el Espíritu de Dios se movía, operaba, trabajaba sobre la faz de las aguas, antes que todo existiera. Note entonces, hermano, el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas antes de la creación física. Lo que lo sitúa fuera de la creación, es decir, como preexistente, mostrando con ello que el Espíritu Santo no está sujeto al tiempo cronos como nosotros, porque Él es eterno. El Espíritu Santo es eterno. En Hebreos 9:14 lo afirma, hermanos. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, ¿qué? Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice ahí, mediante el Espíritu eterno. El Espíritu Santo es Dios y tiene el atributo de eterno. También es omnipresente, hermanos. ¿Qué significa omnipresente? Que está en todos lados. Salmo 139:7. Salmo 139:7. ¿Lo tiene? Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Dice el salmista. De tu presencia. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estado, he aquí, allí tú estás. Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante para un aspecto de la vida de todo creyente. ¿Sabe cuál aspecto? Nuestra santidad. La omnipresencia de su Espíritu nos lleva a reflexionar que en donde estemos no podemos ocultarnos cuando pecamos. No podemos ocultarnos de Dios cuando pecamos. No intentemos hacerlo, porque Dios está en todos lados a través de su Espíritu. Cuando pecamos no podemos huir de Él. Él está en todos lados. Es mejor, hermanos, acudir a Él y confesar nuestros pecados para que Él nos limpie de toda maldad. Tenemos ese don de gracia en el Señor, acudir a Él para que nos limpie cuando esporádicamente llegamos a pecar o a caer en algo pecaminoso. Por eso es importante entender su omnipresencia. Pero también, hermanos, la omnipresencia del Espíritu es algo maravilloso, hermanos. Es algo maravilloso para su vida y mi vida. ¿Por qué, hermano? Porque es un consuelo para usted y para mí saber, hermano, que no estamos solos. Es un consuelo, hermano, trae aliento. Saber que nunca estaremos solos. En ninguna circunstancia. ¿Ha pasado por pruebas? El Señor ha estado con usted. ¿Ha pasado por aflicciones? ¿Ha sido quebrantado en su alma, en su corazón? El Señor ha estado con usted, hermano. En todo momento, en toda prueba, en toda tristeza, en toda aflicción, el Espíritu Santo es con nosotros, con sus hijos. Ha estado ahí para consolarnos, para fortalecernos. Y aún, hermanos, cuando pecamos, Él está ahí para corregirnos. ¿Cuántas da gracias a Dios? Aún Él está ahí para corregirnos. Entonces es eterno, omnipresente, pero también es omnisciente, que todo lo sabe, todo lo conoce. Vamos a Isaías 40, verso 13. Isaías 40, 13. Y aquí el profeta hace una pregunta, hermano. ¿Quién enseñó a quién? Al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole. ¿Quién, hermanos? Nos dice el verso 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado?
¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le pudo haber mostrado o enseñado todo esto al Espíritu del Señor, hermano? Absolutamente nadie. El Espíritu es Dios y todo lo sabe y todo lo conoce. Todo lo conoce, hermanos. ¿A quién podemos acudir para buscar sabiduría? ¿A quién podemos acudir para buscar un consejo, hermano? A Dios, y su Espíritu Santo nos va a revelar y nos va a guiar para saber tomar la mejor decisión. La mejor decisión no la tenemos nosotros, la tiene el Señor. Acudamos en todo tiempo, en toda circunstancia, a Él, hermanos. Entender este atributo del Espíritu Santo, hermano, que todo lo conoce, ¿sabe a qué nos lleva? A descansar en su voluntad. A descansar en Él, a buscar su dirección mediante la oración, a descansar en su sabiduría, hermanos. Yo no concibo a un creyente que viva todo el tiempo angustiado o angustiada. No alcanzo a entender una vida así, hermanos. Y no estoy diciendo que no pasemos por ciertas circunstancias que lleguen a afligir nuestra vida. Pero no podemos mantenernos siempre allí, hermanos. Porque el Señor es con nosotros, porque Él es nuestra fortaleza en el tiempo de debilidad, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Y eso trae aliento, trae fuerza, trae ánimo. ¿Qué nos separará del amor de Dios, hermanos? Absolutamente nada, ninguna tribulación, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso, hermanos, trae consuelo a mi alma. No sé a usted. Recuerde todo esto cuando pase por aflicción y prueba. Juan 16:13. Dijo Jesús: pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, qué bendición es que como creyentes nuestra guía sea el Espíritu de verdad. Qué bendición que como hijos e hijas de Dios tengamos quien nos guíe, al Espíritu Santo de Dios, que todo lo sabe y que todo lo conoce. ¿A usted le guía el Espíritu Santo? Nada más a usted, hermano. Usted debe de tener esto muy en cuenta. Pero muy en cuenta. Por una razón bíblica. Por una razón bíblica. Si usted no es guiado por el Espíritu Santo, ¿quién guía su vida? ¿La carne? ¿El corazón? ¿Mis conceptos? Aparte que el corazón es. ¿Cómo me voy a guiar con lo que como te lata en tu corazón actúa? No. Las emociones, me voy a equivocar. Nos hemos equivocado. Por eso pregunto, una pregunta importante. ¿A usted le guía el Espíritu Santo? Vea la importancia, Romanos 8:14. ¿Por qué es importante que usted responda a esa pregunta, hermanos? Y me atrevo a decir que lo que dice el apóstol Pablo, hermano, en la respuesta que usted tenga en su corazón, está determinando a dónde va a pasar la eternidad. Y no exagero. Romanos 8:14. Porque todos los que son, ¿qué? ¿Por quién, hermano? Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Allá afuera, hermanos, si nos ponemos a predicar, todos dicen, todos somos hijos de Dios.
Somos creación de Dios todos. Él nos permite la vida a usted y a mí hoy. Pero no todos son hijos de Dios. Hijos de Dios, los que son guiados por su Santo Espíritu, que todo lo conoce y que es el Espíritu de toda verdad. También el Espíritu Santo se presenta como igual, hermanos. Estamos hablando que es Dios. Se presenta y tiene los atributos. También se presenta como igual al Padre e igual al Hijo. Por ello, en la Gran Comisión se nos instruye a bautizar a los discípulos. ¿En qué nombres, hermano? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos ahí una igualdad, hermano. Usted sabe el versículo Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, es evidente que el Espíritu Santo es Dios, porque tiene todos los atributos. Mencionamos solo algunos. Tiene todos los atributos que solo Dios puede tener. Por ello, hermanos, le alabamos. Y como dice uno de los cantos, hoy lo mencionamos, bendita Trinidad, hermanos. Creemos y enseñamos que el Espíritu Santo es actor en la salvación, hermanos. Una de las obras más importantes que realiza el Espíritu Santo en la salvación, hermanos, la tenemos en la declaración de Jesús. Cuando Él anunció a sus discípulos que iba a llegar el momento en que ya no estaría con ellos. Vamos al Evangelio de Juan 16, versos 7 y 8. Juan 16, versos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, dice Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, entiéndase Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, ¿os lo qué? Os lo enviaré. Verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo en la salvación. Aquí hay una realidad, hermano. Una realidad contundente. La única manera en que una persona puede ser convencida de que es pecador y que necesita un Salvador es por medio de la obra del convencimiento del Espíritu Santo. Es la única manera. Nadie puede convencer a otra persona que entregue su vida a Cristo. Quien lo hace, quien convence, hermano, de que es pecador y necesita la salvación que solamente puede encontrar en Cristo Jesús, es el Espíritu Santo. ¿Usted es salvo? Si en nuestra vida, hermanos, hemos llegado a reconocer un día el pecado que nos llenaba, que nos apartaba de Dios, reconocimos que el pecado nos condenaba a la perdición en el infierno. Y si un día reconocimos que el pecado nos hace miserables delante de Dios, si un día llegamos a reconocer eso, hermanos, es por el bendito convencimiento que nos trajo el Espíritu Santo. Bendito ese día, hermanos. Bendito ese día que nuestro pecado nos alcanzó y vino el Espíritu de Dios y nos convenció que necesitábamos urgentemente a alguien que nos trajera la verdadera salvación. El Espíritu Santo convence, hermano, también ¿de qué? Pecado. Ahora, en justicia. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Cuál es la norma de Dios acerca de una vida justa, hermanos? ¿Cuál es el ejemplo de Dios
¿En quién tenemos el ejemplo de una vida justa? En Jesucristo solamente. Es la vida de Jesús. Él es la norma, hermanos, de justicia. Es la norma que nos muestra cómo debemos vivir los que decimos pertenecerle a Cristo. El Espíritu convence a la persona acerca de que tiene una necesidad. ¿Quién puede vivir como Cristo, hermanos? En nuestras propias fuerzas, nadie. Debe haber una tendencia en nuestra vida a imitarlo, a imitar su amor, a imitar su perdón, a imitar su paciencia, a imitar el depender de Dios en oración. Eso sí debe de reflejarse en nuestra vida, pero si no está la obra del Espíritu convenciéndonos, hermano, de que por nosotros mismos no podemos tener esa vida justa, no podemos hacerlo. El Espíritu nos convence que no podemos por sí mismos llevar una vida como Dios desea. Es algo que no podemos lograr por ningún esfuerzo humano. No podemos. Esa justicia, hermanos, solo se puede adquirir creyendo en Cristo y en su sacrificio. Y el Espíritu nos convence de esa necesidad también. Es el Espíritu Santo que nos convence, que convence al pecador de que su supuesta justicia, hermano, como los fariseos, ¿recuerdan? Se decían justos. Es solo trapos de inmundicia delante de Dios. Por tanto, hermanos, el Espíritu convence a la persona que necesita a Cristo como Señor y como Salvador. El Espíritu Santo también convence de juicio, hermanos, de que un día vendrá el Señor, o llegará el día cuando todos los ángeles caídos con la humanidad pecaminosa estará frente al juez justo del universo. Un día toda persona estará ante Dios. Aún los que piensan que se han salido con la suya, al final estarán en el tribunal del juez que no se corrompe. Ese es Dios, hermanos. Piensan que no van a entregar cuentas, las van a entregar. Todos estaremos delante de Dios un día, hermanos. Algunos ya justificados de nuestro pecado, que lo echó al fondo del mar, ¿verdad? Metafóricamente, y ya más no se acuerdan. Pero otros estarán ahí para juicio, para condenación eterna. El Espíritu Santo convence de ese juicio, hermanos, desde un juicio venidero. Aún Satanás, mire que posee poder, él es poderoso en este mundo, posee un gran poder en el mundo, influencia. Aún él será juzgado y su fin ya está establecido, el infierno eterno para él. Toda esta es la obra de convencimiento del Espíritu Santo en la salvación. Y escuche, solo hay dos respuestas posibles a ese convencimiento. O se llega al arrepentimiento que lleva a vida eterna, o se llega a un rechazo de Dios y de su justicia que solo hay en Cristo, hermanos. El arrepentimiento vendrá a vida eterna a esa persona, pero quien rechace creer en el Señor, seguir al Señor, entregar su vida al Señor, pues va a tener ese juicio. Un juicio en una condenación que nunca termina. Es por ello que en la gracia de Dios, hermanos, en cada lectura bíblica que hacemos de la palabra, en cada enseñanza de la Biblia, en cada predicación, hermanos, Dios desea que las personas respondan creyendo en su voluntad. Creyendo en esa verdad. ¿Cuál es la verdad, hermanos? ¿Qué es lo que Dios desea? Que toda la audiencia, en toda congregación, en toda iglesia donde se expone la palabra, ¿qué es la verdad que Dios desea que penetre al corazón de la audiencia, hermanos? Esa verdad es que solo en Cristo Jesús hay salvación. Solo en Él hay salvación. En nadie más. Esta es la obra del Espíritu Santo, convencer en estas áreas.
Hermanos, ninguno de nosotros puede hacer ese convencimiento. ¿Está de acuerdo? Ninguno, ni ningún pastor, ni nadie, hermanos. Solo el Espíritu Santo. Esto es muy importante porque nos lleva, hermanos, a comprender que quien convence es el Espíritu de Dios, no nosotros. No es usted el que va a convencer a nadie, hermanos. Nosotros solo nos corresponde el ir y sembrar la palabra. El ir y compartir de Cristo, el ir y compartir de aquel que es nuestro Señor, compartir del Señor, de testificar aún con nuestra propia vida que verdaderamente Jesús cambia vidas. Eso es lo que nos compete a nosotros, hermano, con nuestra vida, enseñarle a nuestros hijos que Dios existe, que Dios es real. Con nuestra conducta, que le amamos, que es lo primero en nuestra vida. Si usted no enseña eso a sus hijos, olvídese que Dios vaya a ser primero en sus vidas. Dice la Escritura que tenemos que enseñarles desde pequeños y repetirle estas cosas cuando andemos en el camino y al acostarse. Es la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo que va a traer convicción a nuestros hijos para tener la esperanza de que algún día los veamos entregados al Señor y sirviendo a Cristo para su gloria. Amén. Es el Espíritu Santo, amados. Es el Santo Espíritu de Dios. Por eso comparta la palabra. Ay, pastor, no me siento capaz. Soy incompetente. ¿Qué cree? Que somos incapaces e incompetentes en nuestra fuerza. Pero el Espíritu de Dios mora en nosotros. Es el que nos capacita para tener el denuedo, la convicción, el ánimo y el valor de compartir aquella bendición que un día nos compartieron a nosotros. Enseñe la palabra, predique, haga su parte y deje al Espíritu Santo que haga la suya. Él se encargará de hacer lo demás. Es el que da vista a los ciegos, es el que cambia el entendimiento, es el que cambia el corazón, hermano. Es Dios mismo. Es Dios mismo, dando vida a quien no la tiene, dando libertad a quien no la tiene. Él se encargará de ello, hermanos. Él es Dios. Creemos y enseñamos, hermanos, que es con el Espíritu Santo que somos bautizados en la salvación. El bautismo en el Espíritu Santo es un tema, hermanos, ciertamente que causa mucha controversia. Porque para muchas personas el bautismo en el Espíritu Santo, la evidencia es que hablar en lenguas. No es bíblico eso. Eso no es bíblico. Sin embargo, la realidad es que la Biblia no enseña eso. Ciertamente en Pentecostés, hermano, vino el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu de Dios y hablaron en lenguas. De hecho, fue fue un hecho extraordinario, un hecho soberano de Dios permitido por Él para mostrar que toda persona, no importando su raza o su idioma, está al mismo nivel espiritual. Es decir, judíos y gentiles estaban siendo unidos en ese momento por Dios mismo, puestos en un mismo cuerpo que es la iglesia de Cristo. Ahí nació la iglesia del Señor, hermanos. Eso fue el inicio de la iglesia, pero fue un hecho, reitero, extraordinario y con un propósito de Dios. No como una norma, no como una norma de que todo aquel que venga a Cristo tiene que hablar en lenguas. No es una norma en la Biblia. Pero entonces, ¿a qué se refiere el bautismo con el Espíritu Santo? El apóstol de Jesucristo, hermanos, el apóstol Pablo escribió gran parte de las cartas del Nuevo Testamento, dejan claro
¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Primero a los Corintios 12, verso 13. Primero a los Corintios 12, 13. Espero a que estemos ahí, hermanos. Esto es importante. Primero a los Corintios 12, 13. Está hablando el apóstol Pablo. Dice, porque por un solo, ¿qué? Espíritu fuimos, ¿quiénes? Todos bautizados, ¿en dónde? En un cuerpo. Fuimos sumergidos en un cuerpo. Eso significa ser bautizados. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Otra vez, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu, es decir, a todos se les dio el derecho de recibir al Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es el agente del bautismo, pero Cristo es quien bautiza. Repito esto, hermanos. El Espíritu Santo es el agente para el bautismo, pero quien bautiza es el Señor Jesucristo. De modo que el bautismo de Cristo con el Espíritu Santo es lo que nos da vida y nos coloca, hermanos, cuando nacemos de nuevo en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. En el momento de nuestra salvación, en ese momento somos bautizados, sumergidos por Cristo en el Espíritu Santo y colocados en el cuerpo de Cristo, que reitero es la iglesia. Esto es sumamente importante de entender. Si ya nacimos de nuevo, no tenemos que esperar una segunda obra de gracia. No tenemos que esperar algo más. Lo que Dios ha hecho, lo hizo completo en su momento. No lo hizo a medias. No tenemos que esperar una segunda obra de gracia, como algunos afirman, para ser perfeccionados o para ser más santos, como lo enseñan los movimientos carismáticos que surgieron en el siglo XIX, tuvieron su auge en el siglo XX, ahí, porque antes no existían. Surgió esa forma de pensar. Y quien acepta esa forma de pensar, hermano, llega a frustrarse cuando no habla en lenguas, por ejemplo. Porque le dicen, usted tiene que hablar en lenguas, si no, no es creyente. Mentira. ¿Todos hablan lenguas? ¿Lo estudiamos en la mañana? No. Llegan a frustrarse y a ser engañados, hermanos, por no ir a la Escritura. Ahora, todo creyente posee la presencia del Espíritu Santo, quien mora en él. ¿Correcto, hermanos? ¿Correcto? Desde el momento de la salvación, el Espíritu Santo viene a ser morada en el creyente. Ahora, cuando eso sucede, hay un deber en todo creyente. Hay un mandato para todo creyente. ¿Sabe cuál es ese mandato? Ser lleno del Espíritu Santo. Este es un mandato. En el original griego es un mandato. Es algo que nos corresponde. ¿A quién cree? A nosotros. Es una orden. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué? Sed llenos del Espíritu. Es un imperativo el verbo, es un mandato. El hablar, hermanos, de la llenura del Espíritu Santo se refiere, escuche por favor, a ser controlados, a ser gobernados por el Espíritu de Dios. La llenura del Espíritu Santo se refiere a ser guiados, a ser gobernados y controlados en nuestra vida por el Espíritu Santo. Ahora, pregunta iglesia, ¿cómo guía el Espíritu Santo nuestra vida como creyentes? ¿Cómo nos guía? ¿Qué necesita? La palabra de Dios, o más bien, corrijo, no que necesite, el Espíritu Santo es Dios y conoce la Escritura perfectamente. Pero va a ocupar la palabra de Dios para guiar nuestra vida, porque nos va a recordar todo lo que el Señor dejó escrito. Eso es lo que guía nuestra vida, hermanos.
Se requiere para que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Para guiar nuestra vida. Pero es necesario entonces, ¿qué? Colosenses 3:16. ¿Qué es necesario en usted y en mí, hermanos? Que la palabra de Cristo more, ¿cómo? En abundancia, ¿en quién? En nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos. Si usted revisa Colosenses, más adelante, describe la vida y los, digamos, el efecto que tiene esto. En el matrimonio, en los hijos, en las esposas, en el esposo. La llenura del Espíritu Santo, hermano, no consiste, repito, no consiste en caerse al suelo, no consiste en dar brincos, no consiste en una risa santa, no consiste en sacudirse sin control, no consiste en un vómito santo, no, consiste en ser controlados y guiados por el Espíritu del Señor. ¿Cuándo sucede esto, hermano? Esto sucede cuando y solamente cuando obedecemos la palabra de Dios. No somos guiados por la palabra si no la obedecemos. No estamos siendo guiados por Dios si no obedecemos lo que Dios manda en su palabra. Él quiere bendecirnos todo el tiempo, hermanos. Yo le aseguro algo, si usted toma la palabra de Dios y estudia los versículos para el matrimonio y lo lleva por obra, Dios va a bendecir su matrimonio. Y ese matrimonio bendecido va a llevar bendición a sus hijos. Es ahí en la obediencia a la palabra, hermanos, en donde se llega a tener una vida bendecida. A donde se llega a tener una vida feliz. En la obediencia al Señor. Es allá donde somos bienaventurados, hermanos. Mire, no importa qué carro tenga, qué casa tenga, cuánto dinero tenga en el banco, no va a importar con quién se case, no va a importar que tenga un buen trabajo, no va a importar nada más que obedezca al Señor. Porque el hombre no se llena, quiere más y más y más. No hay contentamiento en alguien que no está en el Señor. Y sabe, el tener contentamiento con lo que tenemos es una bendición de Dios. Y no estoy diciendo que no estudiemos, que no mejoremos, que no tomemos cursos para tener un mejor trabajo. Gloria a Dios. Si se puede, qué bueno. Gloria a Dios. Pero el contentamiento verdadero en el corazón del ser humano solo está en el Señor, hermano. Y en la bendición que viene de Él. ¿Y sabe dónde se refleja esa llenura del Espíritu? ¿En qué cree, hermano? En un fruto. En fruto en la vida de todo creyente. ¿Cuál es el fruto, hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y tener control de nuestro carácter. Dominio propio. Creemos y enseñamos, hermanos, que el Espíritu Santo mora en el creyente. Amén. Este es otro aspecto a conocer del Espíritu Santo. Es que cuando nos convence, hermano, de nuestro pecado, cuando nos convence que necesitamos la justicia que solo hay en Cristo, y cuando nos convence de lo terrible del juicio venidero, en ese momento, en ese convencimiento, entregamos nuestra vida al Señor y somos salvos. Es en ese momento de nuestra salvación que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. En el momento de la salvación, hermanos. Primero los Corintios 6:19. Primero los Corintios 6:19. Y Pablo habla en tono de pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? El templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
dice el verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos rápidamente a Juan 14, 16. Y si no, lo puede ver aquí al frente. Son los versículos con los que iniciamos nuestra lectura en esta enseñanza. Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre, está hablando Jesús, y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ¿qué? ¿Le conocéis? ¿Porque qué, hermanos? Porque mora con nosotros y está en vosotros. Hermanos, este acto de morada del Espíritu, escuche por favor, es un sello, hermano, es un sello permanente que marca la vida de todo creyente. ¿Sabe qué significa ese sello en el que ha entregado su vida a Cristo? Que le pertenece al Señor. Que esa mujer, que ese varón es de Dios. De Dios, hermanos. De Dios, del Dios bendito. Efesios 1, 13 y 14. Véalo acá, hermano. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Está oyendo la palabra, hermanos? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, hermano, hemos sido sellados. El Espíritu Santo mora en nuestro ser. Por ello ya vivimos como Dios desea que vivamos. Esas arras son la garantía de que recibiremos lo que Él ha prometido, hermanos. Vida eterna, que le veremos tal como es. Pero mientras eso sucede, ese sello es la garantía, hermanos, de que somos del Señor, y por ese sello ya no vivimos como queremos, sino que ahora vivimos para aquel que nos compró. Por ello, hermanos, ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu Santo. Hermanos, esto es glorioso, porque si usted está en Cristo, si usted le pertenece a Cristo, el Espíritu Santo mora en usted como garantía de recibir la promesa de estar con Cristo para siempre. Si el Señor le llama hoy a su presencia, va a estar con Él. Pero quien no está en Cristo, quien no le pertenece a Él, quien no ha sido sellado con el sello del Espíritu Santo, no le pertenece a Él. Si lo llama el Señor a su presencia, no va a estar con Él en la gloria, sino en un tormento, hermano, que nunca termina. Si el Espíritu mora en usted, entonces la gloria que le espera con el Señor, hermanos, está garantizada. Y la garantiza el Señor mismo con su Espíritu. Conclusión, hermanos. Realmente, hermanos, hay muchas obras más que realiza el Espíritu Santo. Muchas más, hermanos. Las cuales, hermanos, si intentamos explicar y entender todas, hermanos, rebasan nuestro entendimiento. Es la realidad. Ya lo estudiamos en su momento cómo se comporta el Espíritu Santo cuando vino Nicodemo a buscar a Jesús de noche, ¿recuerda? En el nuevo nacimiento. Y dice ahí que es como el viento, el Espíritu Santo, ¿no? Que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero sabemos que existe. Y sabemos que existe por su bendita obra en nosotros. Quedémonos con esto, hermano, y atesoremos esta enseñanza en nuestro corazón. Lo que el Espíritu Santo hoy ha hablado a cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo es una persona. Que el Espíritu Santo es Dios. Que es un actor importante en la salvación. Que hemos sido bautizados en Él cuando entregamos nuestra vida al Señor. Y que el Espíritu Santo mora en todo creyente, hermano. Quédese con eso.
Quédese con la compañía del Señor a través del Espíritu Santo. La bendita Trinidad, la tercera persona de la Trinidad. La Trinidad, hermano, realmente un misterio, pero que la Biblia da testimonio de su existencia y su veracidad. Josías Grauman, un hombre de Dios, hermano, dice lo siguiente: la Escritura nos muestra un solo Dios, existiendo eternamente en tres personas distintas. Es un misterio para la mente finita, pero los misterios de la Biblia jamás deben frustrarnos, sino que deben avivar nuestra adoración, sabiendo que nuestro Dios es mucho más grande que nuestra pobre capacidad mental. Fin de la cita. Podemos afirmar, hermanos, que estamos en la época del Espíritu Santo. No estoy diciendo que no opere Cristo, que no sea su labor Dios, no. Pero toma un auge ahora, en el sentido de que el Señor ascendió al cielo y nos envió a un consolador, para no estar solos, hermanos. Él es con nosotros, Él nos capacita para salir adelante. Él es el que nos capacita para ser esposos que glorifiquen a Dios, para ser mujeres que le den gloria a Dios. Es en el poder del Espíritu Santo, hermanos, que podemos tener sabiduría para dirigir a nuestros hijos como padres. Es en el poder del Espíritu que podemos servirle para la gloria de Dios. Es en el poder del Espíritu, hermanos, que podemos llevar al Señor en todo lo que hagamos. Es en el Espíritu Santo, hermanos, que podemos compartir su palabra a las personas que la necesitan. Que el Señor sea glorificado, hermanos, en esta iglesia y en nuestras vidas, y en su vida y en cada una de las vidas que están aquí. Es el deseo de Dios que el Señor sea glorificado y que cada uno de nosotros seamos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios para su gloria, hermanos. Señor, gracias. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, gracias por la obra, Señor, de tu Espíritu Santo que trajo a nuestra vida ese convencimiento que requeríamos, Señor, para saber que teníamos una grandísima necesidad de un Salvador, Señor, que es Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por ese convencimiento. Gracias por el convencimiento que nos llevó a reconocer que éramos pecadores, Señor. Pecadores necesitados de salvación. Porque por esa obra, Señor, de tu Espíritu pudimos entender que solo en Cristo había, Señor, esa salvación que requeríamos y necesitábamos. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y nos da luz para recordar y para comprender lo que nuestro Salvador Jesucristo enseñó. Gracias porque tu Espíritu Santo es nuestra guía en esta vida, el que nos redarguye para no hacer lo incorrecto. Perdónanos, Señor, cuando con nuestros actos, Señor, hemos entristecido tu Espíritu, cuando hemos pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, para no pecar contra ti, ni contristar a tu Espíritu, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, que hoy escuchó tu palabra. Bendice a cada varón, a cada señorita, a cada joven, a cada niño, Señor, que está escuchando tu palabra. Y oramos, Señor, para que en tu grande bondad, Señor, la obra de tu Santo Espíritu sea haciendo ese convencimiento en nuestra familia, Señor. Señor, nuestra familia, Padre. Te rogamos, Dios, que hagas la obra en ellos, en ellas, Padre. Así como lo hiciste con nosotros. Te rogamos, Dios, que te puedan conocer.
para que algún día, Señor, vengan a ti, te honren y te glorifiquen, Padre. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por bendecirnos. Gracias por la bendita Trinidad. Oramos a Cristo Jesús. Oramos en ese nombre. En Cristo oramos, Señor. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Nos despedimos con una alabanza a nuestro Dios. Te damos gracias, Dios. Gracias por traer alimento a nuestra vida, a nuestro corazón este día, Padre. Te amamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, pues tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Santo Consolador, hermano. Damos flor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos a la gran Trinidad, es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Bendito sea nuestro Dios, hermano. Que el Señor le bendiga. Que tenga buena tarde.